A ver, continuamos. Les voy a explicar un poco sobre los efectos de la resistencia en el aire. Para eso debemos considerar algo muy importante. A ver. Mira, nosotros habíamos visto la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton decía que la fuerza resultante era la masa por aceleración. Sumatoria de fuerza. Muy bien, ¿no? ¿Esta fuerza o fuerza resultante o sumatoria de fuerza? Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo moviéndose, por ejemplo, para la derecha, por ejemplo, y suponiendo que yo le pongo una fuerza de esta manera, entonces, si yo le pongo una fuerza de esta manera, entonces el cuerpo ¿acelera o desacelera? Acelera, porque está a favor del movimiento. Y resulta que la fuerza con la aceleración tiene el mismo sentido. La fuerza con la aceleración que decimos tiene el mismo sentido. Muy bien. En este caso aceleraría. Muy bien. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo, por decir, yo tengo un cuerpo que se está moviendo para abajo y de repente yo le aplico una fuerza en sentido contrario? ¿Qué creen ustedes? ¿Acelera o desacelera? Desacelera. Entonces, la aceleración también tendrá el mismo sentido. La aceleración también tendrá el mismo sentido. ¿Está bien? En todo caso, ¿qué podemos decir? Que la aceleración tiene el mismo sentido de ¿qué? De la fuerza. Pero esta fuerza no es una fuerza cualquiera, tiene la fuerza resultante. ¿Qué fuerza es? Resultante. No de la fuerza que le aplicas, sino de la fuerza resultante. Es una fuerza resultante. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, eso ya lo hemos visto, estoy recortando nada más. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo. Por decir, imagínate que un cuerpo cae y tiene una fuerza, por ejemplo, de 4 newtons, y por acá tiene 2 newtons. Primero debo calcular la resultante. ¿Cuánto es la resultante? 4 menos 2. En todo caso va a ser 2. ¿2 para dónde? Para abajo. Obviamente va a ser 2 para abajo, porque 4 le gana 2, ¿cierto? Muy bien. En todo caso va a ser 2 newtons para abajo porque 4 le gana, ¿está bien? En todo caso, eso va a ser la fuerza. Entonces la aceleración tiene el mismo sentido que la fuerza, ¿sí o no? En todo caso, la aceleración ¿para dónde sería? También para abajo. Porque la aceleración tiene siempre el mismo sentido que la fuerza resultante. ¿Ok? Muy bien, chicos. De esa manera. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Ninguna. Muy bien, chicos. Ninguna pregunta en todo caso. Vamos a ver otro casito. Miren, fíjense acá. Por decir, yo tengo un móvil que se mueve por aquí. Yo tengo una gráfica de esta manera. Aceleración versus tiempo. No olvidemos que cuando es positivo, decimos que acelera cuando es aceleración. Suponiendo que la gráfica, por ejemplo, sería así. Muy bien. La vamos a poner por acá. Chicos, de A a B, ¿aumenta o disminuye la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Y la respuesta es acelera, aumenta. ¿Por qué? Porque esta gráfica, mira, fíjate, de A a B son positivos. Y si es positivo, ¿qué decimos? La aceleración si es menor, positivo, pero decimos que sigue esto acelerando. acelera. Acá acelera. Disminuye. Claro que la aceleración está disminuyendo. La aceleración está disminuyendo. Pero que era 4 La aceleración, por ejemplo, acá puede ser 8, por ejemplo. Ajá. Puede ser, por ejemplo, 8. Bastantito ya. Y acá de repente puede ser 6. Pero sigue acelerando. Yo sé que está disminuyendo. Acá en un punto la aceleración va a ser 0. Luego Pero mira, fin al cabo, sigue acelerando. por más que sea 8, el hecho que acelera ya está aumentando la velocidad.
Aquí la aceleración es 6. Pero igual es una aceleración. Sé que se hizo pequeña, pero igual sigue haciendo aumentar la velocidad. Claro que ese cambio va a ser menor, pero igual sigue aumentando. Luego por acá será 0, algo, ¿cierto? O 1 quizás. Pero igual sigue aumentando su velocidad. Quizás no aumenta tan rápido, pero sigue aumentando la velocidad. Porque sigue teniendo aceleración. Porque es positivo. ¿Está bien? En cambio aquí la aceleración ¿qué es? Negativo y diré que desacelera. Ahí sí va a disminuir. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Muy bien. En todo caso, chicos, eso es más o menos lo que va a ocurrir. Muy bien. Bueno, vamos a analizar en todo caso qué es lo que ocurre. Chicos, la fuerza con la aceleración siempre tiene el mismo. La fuerza con la aceleración. La fuerza resultante, ¿no? Según la segunda ley de Newton. Muy bien, chicos. En todo caso, vamos a ver qué es lo que ocurre. Solamente los cuerpos en movimiento presentan resistencia del aire. Por ejemplo, si el aire se encuentra tranquilo, ojo, el aire se encuentra en un lugar tranquilo, si tengo el aire por acá, el aire por ahí, y yo tengo por ejemplo un cuerpo que se está moviendo. Entonces, es parecido, yo por ejemplo me muevo mi mano por acá, o muevo por acá mi mano, es una resistencia de la pared hacia mí, ¿cierto? Que se opone al movimiento, por cierto. Es porque yo estoy haciendo contacto, mi mano, con la pared. Pero igual, cuando un cuerpo se está moviendo en un fluido, también hace contacto, porque está moviéndose dentro del fluido. Dentro del fluido se está moviendo. Se está moviendo dentro del fluido. Cuando un cuerpo se mueve, experimenta una resistencia. ¿Por qué? Porque está haciendo contacto. Y esa resistencia va a ser en sentido contrario. Como este se está moviendo por aquí, la resistencia del aire va a ser en sentido contrario. Ahí va a ser, esta es la resistencia. La resistencia. En este caso, si esta es en aire, podría ser la resistencia del aire. La resistencia del aire tiene otro nombre, también llamada resistencia aerodinámica, o también conocido como la resistencia aerodinámica. Esta información lo pueden encontrar ahí, no hay problema, ¿ya? No hay necesidad que estén copiando. Aerodinámica, que se pone en movimiento. ¿Qué puedo decir? Que solamente cuando un cuerpo se mueve, experimenta resistencia. ¿Está bien? En todo caso, si yo tendría, por ejemplo, por acá, un cuerpo que no se está moviendo, está en estado de reposo flotando, ¿experimentará resistencia? No. Decimos que este no experimenta resistencia del aire. No experimenta resistencia del aire. Ahora, no hay que confundir cuando tú estás de repente flotando y tú sientes que el aire te empuja, ¿cierto? A eso no llamamos resistencia. Eso es una fuerza externa por el viento. Eso ya no se considera como resistencia, sino como una fuerza externa. Y ya no tiene que ver nada con la resistencia. Porque la resistencia hablamos cuando se opone al movimiento. En cambio, cuando tú estás parado tranquilo, no se está poniendo movimiento, sino una fuerza externa del viento te tiene que empujar, pero que no es resistencia, es otro tipo de fuerza. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo, por ejemplo, suelto un cuerpo? Vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo suelto un cuerpo. Miren acá. Cuando yo suelto un cuerpo, por ejemplo, por aquí, vamos a soltar un cuerpo. Por ejemplo, yo voy a soltar un cuerpo por aquí, mira. Si yo suelto un cuerpo, parte a reposo. Pero cuando yo suelto un cuerpo, al momento inicial está en reposo. ¿Tendrá resistencia? No. Al inicio no tiene resistencia. Al inicio decimos que no tiene resistencia.
Pero luego este cuerpo al descender va aumentando su velocidad. Y yo me di cuenta que a medida que un cuerpo cuanto más rápido se mueve, más resistencia experimenta por el aire. Más resistencia al aire. Cuando más veloz vaya, más resistencia. Pero si tú te has dado cuenta, este cuerpo va cayéndose, ¿no? Va cayendo el cuerpo. Pero ¿qué ocurre con la resistencia al aire? Va aumentando, porque va aumentando la velocidad. Cuando aumenta la velocidad, ¿qué ocurre? La resistencia también tiende a aumentar. Esto será la resistencia del aire 1. Muy bien. Pero veo que a medida sigue cayendo, este cuerpo sigue aumentando su velocidad. Porque igual está acelerándose, ¿no? Sigue aumentando su velocidad. Igual, la resistencia, ¿qué ocurre? La resistencia sigue aumentando. ¿Por qué? Porque el cuerpo igual está aumentando su velocidad. Acá hay la resistencia del aire 2. Y luego, sigue cayendo, sigue aumentando su resistencia el aire. Por eso que las ventanas del avión son de un material especial, porque si no podrían destruir la ventana de la resistencia. En todo caso, la resistencia del aire por aquí va a ser mucho superior. Bueno, en cada momento va aumentando. Pero va a llegar un momento que ya va a dejar de aumentar. Va a llegar un momento, ¿por qué va a dejar de aumentar? Porque este cuerpo tiene un peso, y ese peso no aumenta ni disminuye, porque el peso se conserva, ¿sí o no? Y ese peso, chicos, acá tiene un peso, acá tiene un peso, acá tiene un peso, pero el peso es el mismo, ¿no? ¿Sí? El peso es el mismo. Aquí también, el peso va a ser el mismo. Y por aquí, decimos que el peso. Pero va a llegar un momento que el peso se va a igualar con la resistencia. ¿Y cuánto será la resultante? 0. Entonces aquí la fuerza resultante viene a ser 0. La fuerza resultante viene a ser 0. Si la fuerza resultante viene a ser 0, cuando cae ya no va a aumentar la resistencia. Porque si aumentaría la resistencia, este sería mayor que el otro, ¿sí o no? Y ya ganaría esta fuerza al otro y ya no caería, sino se elevaría. Lo cual es absurdo, ¿sí o no? Entonces, por ende, a partir de este momento, en todo momento, la fuerza, ¿cuánto es? 0. La fuerza es 0. Acá la fuerza en todo momento ya es 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que el peso es igual a la resistencia. En todo momento. O en otras palabras, la resistencia del aire se mantiene constante, porque ya no va a aumentar. La resistencia del aire acá se mantiene en cosa constante. Bien, chicos, si la fuerza es 0, según la segunda ley de Newton, ¿cuánto viene a ser la aceleración? 0, porque fuerza es igual masa por aceleración, ¿sí o no? En todo caso, ¿cuánto es la aceleración, chicos? La aceleración es 0. Si la aceleración es 0, ¿qué significa? Que ya no acelera. Si ya no acelera, la velocidad, ¿cómo será? Constante. En todo caso, decimos por acá, a partir de este tramo, la velocidad es constante. En cambio, en todo este tramo, ¿la velocidad es constante o variaba? Acá variaba. ¿Aumentaba o disminuía? Aumentaba, porque está cayendo y cada vez va aumentando. Muy bien. Pero mira, ahora date cuenta aquí. Date cuenta de lo siguiente. Profesor, tú dirás por acá, vamos a poner por acá el otro gráfico. Mira, si tú analizas la resultante, lo voy a analizar tramo por tramo. Vamos a analizar tramo por tramo. Mira, en este punto, si analizo solamente la fuerza resultante, la resultante en este punto, vamos a cortar un poquito más. Ya. En este momento de movimiento, la única fuerza que tú es el peso, ¿no? Entonces la resultante es el peso. La resultante es el peso. Pero mira, ahora
resto el menos el. Y te va a quedar este vectorcito porque le quitaría esto. Va disminuyendo, ¿cierto? El peso le quito esto, disminuye un poquito el peso. La resultante ya es menor que el peso. Este es fuerza 1 por resultante. Y en este caso, ha crecido, la resultante aumenta o disminuye. La resultante aumenta o disminuye. Disminuye, porque a él le estoy quitando él, le estoy restando. Y como le resto él, la resultante será menor, ¿está bien? Porque le estoy restando. Y la resultante acá va a ser un poquito más pequeño. Fuerza 2. Hasta que en un momento la resultante, ¿cuánto se hace? 0. Me doy cuenta que la resultante está disminuyendo. Hasta que un momento se hace 0. ¿Está bien? La resultante va disminuyendo. Pero la resultante está ligado con la aceleración. Acá tenemos una aceleración. Acá tenemos una aceleración 1. Acá una aceleración 2. Entonces, como la resultante disminuye la fuerza, también la aceleración ¿qué ocurre? La aceleración también, ¿qué cosa ocurre? Disminuye. La aceleración disminuye. Hasta el punto que la aceleración llega a ser ¿cuánto? La aceleración llega a ser 0. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Respecto a la resistencia del aire. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con la gráfica. Con la gráfica vamos a ver, por acá hay una gráfica de la resistencia. No sé si han visto por acá. ¿En qué página está la resistencia? Hay una gráfica de la resistencia. Acá está. Dime. El vector de la resistencia del aire tiene un valor. ¿Cuál? ¿Cuánto? El vector de la resistencia del aire tiene un valor fijo. No, porque nos damos cuenta que varía. Entonces, va a depender del lugar, del movimiento, cómo se está dando. Muy bien, chicos, miren esa gráfica. Tengo una gráfica de velocidad versus tiempo. Fíjense la gráfica, la que está en la línea recta. Lo voy a marcar. Es este libro. Según mis conocimientos previos, no sé si se acuerdan ustedes, vamos a poner por acá velocidad versus tiempo. Tiene una gráfica y esa es la pendiente. La pendiente de la velocidad versus el tiempo, ¿qué representaba? La aceleración. Entonces, acá tengo velocidad versus tiempo. Entonces, ¿cómo será la aceleración en la recta? Constante, porque la pendiente es constante, ¿no? En todo caso, en la aceleración es constante. Entonces, esta caída representa un cuerpo despreciando la resistencia del aire. Cae despreciando la resistencia del aire. ¿Por qué despreciando? Si yo despreciaría la resistencia del aire, significa que la aceleración de la gravedad no va a cambiar. O sea, la aceleración resultante no va a cambiar. ¿Quién va a ser la aceleración de la aceleración? La aceleración de la gravedad no va a cambiar. Entonces, eso significaría que esta aceleración sería constante, o sea, sería 9,81. Sería constante. ¿Está bien? Esto es siempre y cuando, ¿yo qué cosa digo? Se desprecia. ¿Qué cosa se desprecia? La resistencia del aire. La resistencia del aire. Muy bien. En cambio, esta curva B, ¿habrá despreciado la resistencia del aire? No. Eso probablemente representa cuando una persona se lanza de un avión hacia la tierra. Muy bien, chicos. Entonces esta curva acá. ¿Qué ocurre con la aceleración? Que es la pendiente. ¿Qué está ocurriendo con la aceleración? ¿Está aumentando o disminuyendo? Disminuyendo. Hasta que un punto se hace. Se hace con la aceleración. La aceleración se hace 0. ¿Y cumple la gráfica de la resistencia del aire o no? Sí, eso sería en todo caso con resistencia del aire. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esta parte? ¿Ninguna? En todo caso podemos concluir. La fuerza tiene el mismo sentido que la aceleración. Si la aceleración disminuye, ¿diré que la velocidad disminuye? No. Igual la velocidad sigue aumentando porque sigue habiendo aceleración. ¿Está bien? Esas dos cosas que te quería indicar. Problema. Muy bien, ¿alguna pregunta respecto a eso?
Ninguno. Vamos a explicar ahora. Esto está en tu... Aquí está. Me dice que lo copies, se había explicado lo mismo, solamente que yo estoy explicándolo así. Los loquitos, para que me puedas entender. Ok, bueno. Vamos a ver ahora qué ocurre, por ejemplo, cuando un cuerpo se mueve en un movimiento parabólico. Mira, cuando un cuerpo se mueve en un movimiento parabólico, más o menos el cuerpo se está moviendo así, ¿sí o no? Pero tú sabes que en este movimiento parabólico yo voy a descomponer sus velocidades. Verticalmente y horizontalmente. Velocidad vertical y la velocidad horizontal. En un movimiento perfecto, o sea, despreciando la resistencia del aire, ¿qué será? Que la horizontal es constante y esta vertical va cambiando, ¿sí o no? Pero cuando hay resistencia en el aire, ¿ustedes creen que se comporta así? No. Si ya consideras tú con resistencia del aire, si tú consideras la resistencia del aire, ya no se comporta así. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay resistencia del aire? Mira, el cuerpo se está moviendo así, ¿sí o no? Entonces va a haber una resistencia del aire que se pone en sentido contrario. Va a haber una fuerza de la resistencia en sentido contrario. Pero también esta fuerza se puede descomponer en dos vectores, ¿sí o no? Tanto horizontal y vertical. Yo lo puedo descomponer la resistencia del aire que se está oponiendo al movimiento. Por acá está la fuerza de resistencia horizontal y por acá está ¿quién? Fuerza de resistencia vertical. Entonces, las velocidades tanto horizontal y tanto vertical, ¿qué ocurre? Está disminuyendo en el caso del movimiento parabólico. Ya no es la misma, ¿sí o no? ¿Está bien? Muy bien. En todo caso, vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Por eso, cuando yo tengo un movimiento de esta manera, un movimiento parabólico, por decir, es eso. Tú lanzas y se va por aquí. Así, ¿sí? Ese es en el caso ideal, ¿sí? ¿Está bien? En el caso ideal. Pero vamos a ver el caso por rozamiento. Vamos a ver por acá un ejemplo. La pregunta número... ¿Qué nos tocaría, chicos? ¿Qué pregunta tocaría? Ya, ¿qué dice la pregunta? Lea, por favor. Copia la figura del efecto proyectado en la misma dirección. ¿Eso? ¿Se dispara? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? No, así hicimos. Otro. ¿Copia la figura? Ajá, eso. Ya, muy bien. Vamos a ver por esta parte. Me dice, esta pregunta de aquí. Me dice, copia la figura 2.45 y añádele las trayectorias de un objeto proyectado en la misma dirección. A te dice con velocidad inicial menor y un caso B con velocidad inicial mayor. Vamos a buscar la figura 2.45 en todo caso. ¿Dónde está? Acá está. Aquí está la figura 2.45. Lo vamos a hacer más grande. Lo ponemos 250. 250. Ya. Vamos a ver. El primer caso me dice con una velocidad mayor. Me está dando con velocidad mayor. El primer caso lo voy a dibujar con azul. Me dice que la velocidad es mayor. Si la velocidad es mayor, yo tengo una velocidad por aquí. Yo descompongo por esta parte. ¿Está bien? Ahora, si yo tuviese una velocidad mayor, sería más grande el vector. Entonces la velocidad sería así. Y su descomposición también sería más grande. Si la velocidad vertical, esta velocidad vertical es mayor, significa que va más alto, va a recorrerse, va a llegar más alto. En todo caso, llegaría más alto. ¿Está bien? Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué más me puedo dar cuenta? Mira, cuando hay sin resistencia del aire, es una parábola, ¿sí?
Pero cuando hay resistencia del aire, ¿es una parábola? No, es de otra manera. Una parábola, ¿cómo me doy cuenta de una parábola? Mira, Cuando te haces en una parábola, mira, es una parábola. Si tú partes de la mitad de la parábola, es simétrico. Es es simétrico. Esta gráfica es la misma que esta, ¿cierto? Es simétrico. Pero cuando tú consideras la resistencia del aire, ¿será simétrico? No, mira, este es más bonito y este es más frágil. Ahora, tú preguntarás, ¿por qué? Es que mira, si hay resistencia del aire no hay problema. No hay problema. El problema es con la resistencia del aire. Es que la resistencia se opone tanto para la fuerza vertical como para la fuerza horizontal. Mira, entonces, como se opone para la vertical, cuando tú consideras la resistencia del aire, va a elevarse a la misma altura o a menos altura. Menos, porque va a disminuir la fuerza. La fuerza hace disminuir la velocidad vertical, ¿sí no? Por ese motivo llega a menos altura. ¿Y por qué no llega? En este caso llega más lejos el alcance, y en este caso está llegando más cerquita. ¿Por qué? Porque también afecta la horizontal, ¿sí no? Entonces llega a menos distancia. ¿Estamos de acuerdo? Por ese motivo, esto ya no llegaría hasta aquí como debería ser, sino que llega a menos. Llega a menos, porque afecta tanto horizontal y tanto vertical. Muy bien, pero en nuestro caso nos está diciendo ahora, ya sabemos sin resistencia, sabemos con resistencia. Ahora, pero en nuestro caso nos está diciendo qué va a ocurrir si la velocidad es mayor. Si la velocidad es mayor, va a ser más alto. En el caso sin resistencia del aire, ¿cómo sería? Así. ¿Es simétrico? ¿Así lo entienden? ¿Sí, no? Sí, entonces sería sin resistencia del aire. ¿Y cómo sería con resistencia del aire? ¿Sería igual? No, ya no sería igual. Si yo considero con la resistencia del aire, va a ser menos alto y menos alcance. Entonces sería algo así. O así podría ser, ¿no? Un poquito más alto que lo que puede ser. Así. ¿Cierto? Llegaría un poco más alto que el otro. ¿Por qué? Porque tiene más velocidad vertical. Llegaría un poco más alto. ¿Está bien? Muy bien. Eso sería, chicos, cuando hablamos si la velocidad fuese mayor. Ahora, B. ¿Cómo sería si la velocidad fuese menor? Entonces, ¿llegaría más alto o más bajo? Más bajo. En este caso la altura es hasta aquí. Ya no va a llegar hasta ahí. La parábola simétrica sería un poco más bajo. Probablemente sea ahí. Esto es sin resistencia del aire, una parábola perfecta. Ahora, con resistencia, ¿cómo sería? Quizás podría ser así. Llega menos alto, ¿por qué? Porque tiene resistencia tanto vertical como horizontal. Al alcance menos también. ¿Está bien? Muy bien, chicos. De esa manera. Para que el alcance con resistencia del aire sea más. Dime. Para que el alcance con resistencia del aire sea más, tiene que aumentar todo eso. Porque, o sea, mira, cuando hemos hecho el máximo mayor y comercial menor, no ha alcanzado el primer ejemplo que hay dicho en uno de los dos casos. Ajá. Y para que lo alcance, ¿qué tenemos que aumentar? El ángulo tiene que ser 45 grados. El ángulo. Ajá, 45 grados. Es el ángulo perfecto. Jackson, Muy bien, chicos. Jackson, Dime. ¿por qué las figuras con resistencia de aire, o sea, los dos lados no son simétricos? Si las fuerzas de resistencia irían a afectar a todos los instantes. Tanto vertical como horizontal. ¿A qué te refieres? Ya. Mira. Es que realmente la gráfica debería ser una parábola así. ¿Sí o no? Ya. ¿Por qué la gráfica hace una parábola? ¿Por qué? Porque a medida que la velocidad es afectada por la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? La aceleración de la gravedad. En cambio, ahora con la resistencia vertical sería más bajito, ¿cierto? Si no consideremos la horizontal, sería así, más bajito. ¿Hay que entender? Así. Esto sería sin resistencia. Solamente con resistencia vertical sería así. Solo con resistencia vertical. Ahora, con resistencia horizontal perdería distancia horizontal.
pero ya vertical no considero, porque ya considero. Por ese motivo. ¿Ya? Por ese motivo. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien, una pregunta más. Nada más, chicos. Eso sería en todo caso de esta manera. Muy bien, eso lo pueden dibujar encima de su práctica, que lo tienen, ¿no? ¿Lo tienen en la práctica? Sí. ¿Qué está? ¿No está? ¿Y por qué hemos hecho si no estaba? Muy bien. Dime. Siguiente ejercicio, ¿qué dice? Utiliza un hoja de cálculo para calcular. Ya. Se dispara una bala, ¿no? Se dispara una bala, dice. O sea, debe ser el dispara un rifle, dice Ticho, horizontalmente hacia el 79 del rango. ¿Ese es? ¿Eso es? Eso, ¿no? Lo que está en su práctica. Ya. Muy bien. Por acá, siguiente pregunta. Para una bala. Muy bien. Ok. Lo voy a borrar esta parte. Esta parte es teoría que ya les expliqué. Bien, acá lo borramos esto. Estoy tan convencido como Ya chicos, vamos a ver por esa parte. A ver. Siguiente pregunta. Se dispara una bala, una balita, horizontalmente con una rapidez de ¿cuánto? De 524 metros por segundo desde una altura de 22 metros sobre el suelo. Calcular cuánto impactará con el suelo. Eso está facilito. Ya, chicos, estoy disparando una bala horizontalmente. Si te dicen que la bala se está disparando horizontalmente con una velocidad de 524 metros por segundo a la menos 1, la pregunta es, ¿la bala tendrá componente vertical? No tiene. No tiene componente vertical la bala. ¿Por qué? Porque solamente tiene horizontal, te está diciendo. ¿Está bien? Desde una altura de 22 metros. Acá está la altura. La altura es de 22 metros. Entonces, la bala va a impactar contra el suelo. Esto el año pasado les pareció un mundo, ¿no, chicos? Pero ahora va a ser facilito, porque ya están en cuartos. Muy bien, chicos. Primero lo que yo tengo que hacer es verticalmente. Verticalmente, que está más fácil. Porque hay más datos, creo. Verticalmente, ¿cuál es la velocidad inicial, chicos? 0, porque no tiene componente vertical. Muy bien. Si tuviese ángulo, ahí sí se podría, ¿qué cosa? el ángulo, profe, Claro, ¿no? determinar. Claro, si tuviese ángulo, ahí sí podríamos descomponer, ¿cierto, Freddy? Muy bien. Muy bien, Freddy. Y por acá, la altura es de 22 metros. Y esta pelota va, o esta bala va a impactar. Muy bien, chicos. En todo caso, a ver, ¿qué fórmula podríamos usar? La velocidad inicial es 0, por si acaso. ¿Qué fórmula? Altura, velocidad inicial por el tiempo, más porque acelera, medio, g, c al cuadrado. ¿Quién se va a brindar? Velocidad inicial. ¿Sí o no? ¿Altura cuánto es? 22. Un miedito. G, ¿cuánto vale? 9,81. Y el tiempo al cuadrado. Ayúdenme por favor el tiempo con 3 cifras significativas. ¿Ya? La ruta. La ruta con 3. 2,2. ¿Cuánto? 2,2. ¿Exacto? ¿Exacto, Doctor? Ya bueno, copiamos. Ya bueno, copiamos. En todo caso, ahora hacemos horizontalmente. Horizontalmente, ¿qué se cumple? El tallerito. Horizontalmente se cumple ¿qué movimiento? MR1. Horizontalmente no cambia la velocidad horizontal. Horizontalmente podemos aplicar, ¿pero qué te está preguntando a ti?
¿A cuándo? Nada más cuándo. Todavía está solamente el tiempo. Horizontalmente. ¿Cuándo es la respuesta? Es el tiempo. Ahora, si quiero saber a qué distancia cae, aplicamos horizontalmente. ¿Qué se cumple? Horizontalmente la distancia es igual que velocidad por el tiempo. ¿Está bien? Horizontalmente, por acá tendríamos horizontalmente, ¿qué tipo de movimiento? MRU. La distancia, por acá tendríamos la velocidad que es 524, ¿está bien? Por 2.2. 524 por el tiempo. Pero el tiempo ya sabes que es 2, perdón, 2. Distancia es igual a velocidad por tiempo, según el MRU. Distancia, velocidad 1110. por el tiempo, que es 2,12. Y eso va a salir 1,11 por 10 al cubo metros. ¿Alguna pregunta con respecto a esa pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ok, toma nota. Copiarlo aquí. El año pasado, ¿cómo te parecía eso?